Bien, vamos a ver esta canción que está en el tono de Si menor. Utilizaremos aquí en el bajo Si menor, también Fa sostenido séptima. Podemos utilizarlo también en reemplazo como Fa sostenido mayor en caso de que no tengan el botón de séptima. Además también Si séptima. Podemos utilizar en reemplazo también Si mayor si no tenemos el botón de séptima. Y el tono de Mi menor. Haremos el acompañamiento siempre con el ritmo de chamamé que utilizamos habitualmente. Bajo fundamental, acorde, bajo fundamental y otro acorde. Empezaremos con la primera parte donde haremos las siguientes notas. Utilizaremos, primero que nada, un registro de 3 voces como el máster, ¿sí? 2 voces medias y una voz grave. En mi caso, bueno, 3 voces medias y una voz grave. El registro que habitualmente aparece también con el nombre de acordeón, ¿sí? Vamos a utilizar Sol, Fa sostenido, el Si pasando rápidamente por el Fa sostenido, Sol y 2 veces Fa sostenido con Re. ¿Sí? Luego haremos Sol y Fa sostenido con Re nuevamente. ¿Sí? Esto se volverá a repetir, pero tocaremos la nota Re después de los 2 acordes, Sol, Fa sostenido, Mi, Re. Sol, Fa sostenido, Mi, Re, Mi bemol, Re y Do sostenido, que en este caso lo haremos octavado, ¿sí? Sería eso. Desde el principio hasta aquí. Un detallecito que también agregué en la interpretación fue cuando hacía ese descenso a la nota Sol, ¿sí? La pasaba tocando rápidamente el Fa sostenido. Un pequeño adornito, ¿sí? Después hace la respuesta a esto, donde haremos Fa sostenido, Mi, La sostenido pasando rápidamente por el Mi, Fa sostenido,
dos veces el acorde de mi con do sostenido, fa sostenido y nuevamente este acorde, ¿sí? Lo pueden hacer también la tecla negra con el dedo 5, como les quede más cómodo. ¿Sí? Esta frase que tocamos recién se repite de nuevo, ¿sí? ¿Sí? Solo con dos acordes. La nota do, y acá haremos fa sostenido, mi, re, do sostenido, repite fa sostenido, mi, re, do sostenido, fa sostenido, re, y el si que lo haremos octavado, ¿sí? Entonces, esta parte que sería la respuesta sería... sería eso. Acá también en el descenso, lo que hice fue, cuando toco el fa sostenido, muerdo rápidamente la nota mi. Un adorno también que queda muy lindo. Entonces hasta aquí tenemos toda la mano derecha. Vamos a ver los tonos de acompañamiento. Empezamos en si menor, que el primer compás no lo voy a hacer. Voy a empezar recién en el segundo compás acompañando. Ahí en ese compás pasé a el tono del dominante, el fa séptima, ¿sí? Y si menor. Repite tal cual la primera parte de la misma forma, ¿sí? Bien, si tienen problemas por la coordinación de las dos manos, yo hice unos videos donde pueden practicar unos ejercicios para empezar a tocar este género hermoso que es el chamamé. Les dejo el link acá arriba. Bien, vamos a ver ahora la segunda parte. La segunda parte empezaremos desde la nota re, do sostenido, si, la, sol y pasaré al mi. Hay un pequeño bache de silencio ahí, por lo tanto esto de desplazar el dedo gordo es válido. ¿Sí? Si quieren hacer otra digitación, 4, 3, 2, 1, 2 y 1. ¿Sí? Después, sol, fa sostenido, mi, do sostenido y la nota re, ¿sí? Sería eso. Por último, fa sostenido, mi, re, do sostenido, si, la sostenido y le agregaré luego el fa sostenido y por último fa sostenido, la bemol, sol y fa sostenido, que haré ahí un pequeño adorno con la nota sol. ¿Sí? Se vuelve a repetir la primera parte de esto que tocamos recién, ¿sí? De la parte B. Pero después que hago este acorde, voy a hacer esto. Sol, le agrego el mi, fa sostenido, le agrego el re, mi, le agrego el do sostenido, dos golpes de este acorde de si con re, fa sostenido y nuevamente el acorde de si con re, ¿sí? Son dos finales diferentes sobre la misma parte. Después de acá volveríamos a tocar la canción desde el comienzo. Pasemos la segunda parte entonces con los dos finales. Si les cuesta
cuesta ubicar el dedo 2, ubiquen el dedo 3. Repite. Bien, vamos a ver entonces cómo se acompaña la segunda parte. Empezaremos en Si séptima, Mi menor, Si menor, Fa sostenido séptima y Si menor. Repite de la misma manera. Si séptima, Mi menor, Si menor, Fa sostenido séptima y Si menor. Después de acá, como decíamos, repite la primer parte, ¿sí? La que ya tocamos. La que ya hicimos con sus dos repeticiones. La segunda parte que tocamos recién. ¿Sí? Con el primer final. Y cuando se repite la segunda parte por segunda vez, vamos a hacer esta variación final. Empezamos igual, la segunda parte, pero acá vamos a hacer la nota Mi, Fa sostenido, Sol y el Mi agudo con el dedo meñique. Adicionalmente yo iba golpeando la nota Sol. Después, lo mismo, todas las teclas, una tecla para atrás, un grado para atrás en la escala. Re, Mi, Fa sostenido y sostengo el Re. Opcionalmente puedo golpear el Fa sostenido. Y por último, Mi sostenido, que es la tecla de Fa natural. Fa sostenido agudo. Y por último en octavas, Mi, Re, Do sostenido y Si. Para cerrar, el arpegio de Si menor, Si, Re, Fa sostenido, Si, y luego esas mismas notas, todas juntas formando el acorde de Si menor, que es el tono que nombramos al principio, en el cual está esta obra. Bien, entonces todo esto sería eso la variación final. Aquí en el bajo acompañaremos esto, primero empezando con los mismos tonos de la segunda parte. Si séptima, Mi menor, Si menor, Fa sostenido séptima, solamente un compás. Y después haremos acá bajo de Fa sostenido, la mano derecha, Sol sostenido, ¿sí? Que también lo tienen en otra posición, que ya les mostraré. La sostenido, mano derecha, y al mismo tiempo las dos manos con el Si. ¿Está? Esto también lo pueden hacer así. Fa sostenido, Sol sostenido aquí, La sostenido y Si. Bien, por último, cuando hacemos el acorde final, vamos a poner el botón de Si con el acorde, ¿sí? Entonces toda la parte esta final y así tenemos toda la canción. Espero que lo hayan disfrutado. Como siempre, les pedimos nos dejen un comentario, un like, que se suscriban también a este canal para recibir las notificaciones de los últimos videos que vamos subiendo. También pueden hacerse miembro por un valor muy pequeño, simbólico, para apoyar este proyecto. Y si
quieren también pueden seguirnos en las otras redes sociales, consultarnos por clases, partituras, algún video, algún saludo. Siempre es bienvenido todos los músicos y las personas que admiran este hermoso instrumento que es el acordeón. Les mando un gran abrazo, espero que les sirva esta lección y la puedan sacar muy prontito. Nos vemos, hasta luego.